Hola, bienvenido a Mate en Casa. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante de segundo de secundaria, dándole continuidad a los videos anteriores de introducción al álgebra. Las leyes de los exponentes sirven para simplificar operaciones, no para complicarlas. Antes de empezar, recordemos que es una potencia. Es la forma abreviada de hacer una multiplicación de un número varias veces por sí mismo. Y aquí tenemos las partes que representan a una potencia, la base, el exponente y la potencia. La base en este caso es 5, el exponente es 2, que quiere decir que el 5 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Y el resultado es la potencia que me da 25. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando vemos esta expresión queremos multiplicar 5 por 2 y no es correcto. Aquí tenemos el 4 al cubo que me explica que voy a multiplicar el 4 por sí mismo 3 veces. 4 por 4, 16 y 16 por 4 me da 64. Y de la misma manera, 3 a la quinta potencia me dice que voy a multiplicar el 3 por 3 por 3 por 3 5 veces. Y a la hora de ir haciendo las multiplicaciones, obtengo el número 243, que es la potencia. A partir del siguiente ejemplo que te muestro, te invito a que te ejercites para seguir ubicando las partes de una potencia y calcular correctamente el resultado. Por ejemplo, si aquí tengo 2 a la quinta, me dice que la base es 2, el exponente 5, y esto quiere decir que el 2 se multiplica por sí mismo 5 veces. Entonces decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Y así cada número que se presenta aquí. Por ejemplo, este ejercicio. ¿Cuántas veces se está multiplicando por sí mismo el 11? 5. Quiere decir que el exponente es 5, la base es 11. Aquí pondríamos 11 elevado a la quinta potencia y bastaría hacer la multiplicación para ver lo que es la potencia. Pasemos a una de las primeras leyes de exponentes. No necesariamente llevan este orden, no necesariamente llevan esta numeración, pero para poder llevar un orden, hablemos de la primera explicación. Aquí nos presenta el producto de las potencias. Es decir, cuando yo tengo una base elevada a un exponente y esa misma base se eleva a un exponente diferente, únicamente basta con sumar los exponentes. Esta es la ley. Vamos a ver su aplicación. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo por x al cuadrado, me dice la ley que tengo que sumar los exponentes y sería x quinta. ¿Y por qué se suman? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, x al cubo, quiere decir que voy a multiplicar x por sí misma 3 veces. Pero cuando me dice que se multiplica por x al cuadrado, se va a multiplicar por x 2 veces. Y a la hora de hacer la operación pongo la base y voy sumando 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso de una manera más rápida sumamos el 3 con el 2 y sabemos que el resultado será x quinta. Y así todos los ejercicios. Veamos qué sucede, por ejemplo, en este caso que tenemos un exponente negativo. Pues aplicamos la operación de la suma con números con signo. Entonces, si yo tengo menos 3 más 4, recuerda que el signo queda el que tiene mayor valor absoluto, en este caso es 4, es positivo,
Y si a 4 le quito 3, me queda 1. Por lo tanto, B a la 1 o nos escribe el 1 y lo podemos dejar en B. ¿Vamos bien? Otra de las leyes nos habla de el cociente de las potencias. Es decir, cuando estamos dividiendo una base con un exponente, entre la base con un exponente diferente. Esto no aplica, por ejemplo, si las bases fueran diferentes. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, a al cuadrado entre b al cubo, no puedo hacer nada porque las bases no son iguales. Y aquí esta es una de las condiciones. Bien, entonces, ¿qué pasa con este cociente? Únicamente los exponentes se van a restar. Pasemos al ejemplo. Si yo tengo 3 elevado a la cuarta potencia, quiere decir que multiplico el 3 por 3 por 3 por 3 4 veces. Y abajo, si yo tengo 3 por 3, está representando en 3 al cuadrado. Fíjate bien, si yo en una fracción tengo 3 entre 3, 3 tercios, me da un entero. 3 tercios me da otro entero. Por eso si yo multiplico 3 por 1, 3. Por 1, 3. Por 3, nada más me quedaría 3 al cuadrado. De esa manera, estamos utilizando la ley que me dice a 4 réstale 2 y me quedo con 3 al cuadrado. Pasamos a la siguiente ley, que es la potencia de una potencia. ¿Qué quiere decir? Estoy elevando a un exponente el exponente que ya tengo aquí de la base. ¿Y qué es lo que me dice la ley? Únicamente multiplica los exponentes entre sí. Veámoslo en un ejercicio de manera desglosada. 5 al cubo quiere decir que se multiplica 5 por 5 por 5 3 veces. Pero cuando me dice elévalo a la cuarta potencia, este paréntesis se multiplica 4 veces. Yo sumo todos los exponentes de los 5 y me dice que hay 12. En los siguientes ejercicios, en vez de hacerlo de manera desarrollada, bastaría con multiplicar los exponentes, que en este caso sería 4 por 2, 8. Y me quedaría x a la octava. Y te voy poniendo ejercicios para que te vayas ejercitando y se asimile nuestro aprendizaje. Otra ley importante es cuando tenemos una base con exponente 0 y me dice que esto es igual a 1. Yo aquí te pongo que si tuviera a la 1 es igual a a, por lo tanto estos resultados no pueden ser iguales. Observa para que puedas comprender la diferencia. Quiere decir que entonces si yo aquí me encuentro w a la 0, y a la 0 es igual a 1. Si yo en el cociente hago mi resta, que sería z al cubo, y como estamos dividiendo, exponentes se restan y me quedaría z a la 0 y acabamos de explicar que esto es igual a 1. En este caso, por ejemplo, sería a la quinta y tenemos un menos 5, entonces 5 menos 5 quedamos en a la 0. Y a la 0 acabamos de explicar que es 1. ¿Vamos bien? Otro elemento que hay que tener en cuenta es el exponente negativo. Indica que la potencia se va a convertir a su inverso multiplicativo. Si está en el denominador, pasa como numerador con exponente positivo. Entonces, recuerda, el inverso multiplicativo es lo que está arriba pasa abajo y viceversa. Entonces, si aquí yo lo tengo negativo y aplico el inverso multiplicativo, pasa como denominador y el exponente se hace positivo. Si yo tuviera una fracción, por ejemplo, si yo tuviera 1m quinta,
Su inverso multiplicativo sería la m, subiría al numerador y me quedaría m, pero aquí el exponente se hace negativo. Abajo, como quedaría 1, se puede no escribir y me quedaría m a la menos 5. Pasemos aquí al ejercicio. Nos dice 2 entre a al cubo. Si yo quiero subir del denominador al numerador la a, sube, pero su exponente se convierte en negativo. Y cuando está en negativo, pasa al denominador con exponente positivo. Vamos a hacer 2 ejemplos más. Este de 4 entre g a la octava. Si la g quiero subirla al numerador, pasa con su exponente negativo. Y un ejemplo diferente sería este último, 2 a la m a la menos 2. Entonces, para que el exponente se haga positivo, la m tiene que bajar al denominador y su exponente queda expresado como positivo. Aquí te dejo varios ejercicios en donde estamos combinando las diferentes leyes de exponentes, ¿ok? Yo voy a resolverte aquí uno y después puedes pausar, puedes hacer captura y revisar los ejercicios posteriormente, ¿ok? Bien, entonces voy a elegir el ejercicio I. En la parte de arriba hay un producto de bases con exponentes diferentes, entonces yo tendría que sumar 5 más 6 son 11, más 2 son 13. Y aquí abajo es 2 a la menos 4. Como está dividiendo el 2 a la 13 y aquí abajo 2 a la menos 4, ¿qué pasa con los exponentes? Hay que restarlos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a restar el menos 4, aquí abusados porque tenemos que tener en cuenta la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Cuando son signos iguales, se convierte en positivo. En este caso, 13 menos menos 4 sería 13 más 4 y 13 más 4 serían 17. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería 2 elevado a la 17ª potencia. Este sería mi resultado de este ejercicio. Y a continuación te presento todos los resultados para que después de trabajar uno a uno, revises si lo has comprendido. Es importante recordar que solo podemos aplicar las leyes cuando las bases son iguales. No se pueden ni sumar ni restar exponentes si las bases son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada con y a la cuarta, se queda así. Yo no puedo decir, pues voy a sumar aquí 4 más 2, 6. Esto no es válido. No se suman exponentes si la base es diferente, es como te lo acabo de mostrar. Si yo tengo m a la quinta y n a la cuarta, no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Aunque se estén multiplicando, no puedo modificar los exponentes. Y por lo tanto, no puedo hacer cambios en las bases. La m se queda con la m y la n con la n. Las leyes de los exponentes nos permiten trabajar con potencias de forma muy sencilla. Si las entiendes bien, resuelve los ejercicios y será muy fácil. Te recomiendo practicar cada ley por separado antes de combinarlas. Este es mi canal, soy la profesora Elvia Carreño López. Recuerda, aprende fácil, aprende en casa. Si te quedó alguna duda, coméntala. Si necesitas un tema para trabajar juntas, también házmelo saber en los comentarios.
Hasta la próxima.